Hola, bienvenidos al cuarto episodio de esto que es Hardcore Semanal. Y la verdad es que esta es la segunda ocasión que intento grabar este episodio directamente porque, bueno, generalmente cada que grabo un episodio comienzo a divagar sobre cualquier tema, pero la primera ocasión en la que lo intenté literalmente me quedé en blanco. Jamás había estado con un bloqueo de este nivel y principalmente no me es difícil comenzar a improvisar, por decirlo de cierta forma. Simplemente soy yo hablando sobre cualquier cosa en cualquier momento. Pero esta vez realmente me es complicado y la verdad no es que no hayan pasado cosas importantes, sino que directamente no sé cómo decirles. Bueno, si tuviéramos que comenzar por algo, evidentemente sería que Estados Unidos sigue tomando pésimas decisiones con, bueno, ahora nueva tensión con la OTAN. La verdad es que es bastante curioso, no sabemos qué va a ocurrir. La verdad es que atacar a uno de tus mayores aliados no es una buena idea ni hoy ni mañana. Pero bueno, es Estados Unidos. De pronto se detiene, no sé, por un momento y deja de tener ese, ¿cómo decirlo? Ese espíritu de colonizador típico inglés, que de hecho tiene sentido tomando en cuenta que fueron los ingleses quienes los invadieron primero y todo eso. Pero bueno, las cosas no dejan de ser interesantes, la verdad. Pero bueno, volviendo al punto, les había dicho que me estaba costando bastante grabar ese episodio porque no había ocurrido nada más interesante que eso. Y es verdad, pero también tenía que enfrentarme a un enemigo incluso peor. Y es el hecho de que no estaba preparado mentalmente para divagar en voz alta. Y eso lo podías notar, bueno, si hubiera guardado esa grabación lo habrías podido notar si de pronto me escuchabas estar, bueno, sí, pero... y luego quedarse completamente en silencio durante más de un minuto aproximadamente. La verdad no creo que para una serie que sea de esa calidad eso sea adecuado en ningún sentido. Pero bueno, son cosas que pasan. Al final de cuentas no puedes siempre pensar en voz alta y pensar que todo será exactamente como tiene que ser. Por el sencillo de hecho de que, bueno, es tu mente. Al final de cuentas tú la conoces, pero cuando lo dices en voz alta hay cosas que no encajan, otras que no deberían salir a la luz. Por ejemplo, mientras yo intentaba crear una especie de guión interno, mientras hacía mi comida me pregunté ¿por qué? ¿Por qué debería esforzarme en crear un guión cuando sé que no lo voy a seguir? Y tal vez tú pienses que la respuesta es bastante obvia para tenerlo como base, para reunir puntos, para incluso comenzar una lluvia de ideas. Y la verdad es que es una grandiosa idea, pero ¿qué pasa? Aunque lo utilice como base, sé que en cierto punto voy a apagar el teléfono, voy a dejar de leer lo que estaba diciendo porque no lo voy a sentir muy natural y voy a volver a las mismas y eventualmente me voy a quedar en completo blanco. Lo único que sé de este episodio, más allá de que ya lo grabé y que grabo el audio después, es el hecho de que voy a terminar esta casa, voy a conseguir un aliado importante y ya estaría. Y yo sé que tú dirás, vale, gracias por el spoiler. Pero, ¿realmente no lo esperabas? Digo, voy a conseguir uno de los aliados más importantes como lo es el flechero, que literalmente te da el tradeo de palos por esmeraldas, la mejor forma de conseguirlas, de hecho. Bueno, eso y las raids si lo piensas, pero no estamos en condiciones de realizar una raid. Digo, apenas tenemos unas piezas de cuero y eso ni siquiera llega a dos corazas de protección. Por decirlo de cierta forma. Bueno, no, por decirlo de cierta forma, no, porque sí son dos corazas las que representan la protección en Minecraft. Y bueno, sí hay otra cosa que tengo que comentarles y es la salida de Hytale. ¿Pagaría por jugarlo? Definitivamente. Tengo una PC en condiciones que me permite jugarlo, no. Y ni siquiera lo voy a intentar porque la única que tenía está estropeada en todo sentido y es muy antigua. Tengo suerte si logra bien el buscaminas y eso es decir demasiado incluso para ella. Pero bueno, volviendo a uno de los puntos que había tomado en el episodio anterior, les había dicho que esa serie iba a consumir bastante tiempo de mi persona, y eso es una completa verdad. Esa serie va a tomar demasiado tiempo de mi vida, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Me gustaría que el promedio de vida de esta serie sea de 3 años. No sé cuántos episodios habrá al final, no he hecho el cálculo. Cuando lo haga se los diré, tal vez en este episodio o en el próximo si es que lo recuerdo. Y la verdad es que después de 3 años, si no he muerto, la voy a dejar así. No me voy a suicidar, no voy a hacer nada más.
Simplemente voy a hacer el episodio final, lo voy a anunciar como lo que es el episodio final y ya está. Y yo sé que tú preguntarás, ¿cómo podemos, bueno, cómo puedes tú especialmente, porque no tengo un equipo detrás, crear una serie de un episodio por semana? Y eso es relativamente sencillo si lo piensas. Permíteme explicarte. El primer día, lunes de la semana, comienzo grabando el episodio. Más que nada el gameplay, que es lo principal, lo que ustedes van a ver siempre. En lo que se deberían enfocar, de hecho, ahora mismo. Mi voz es secundario al 100%. Parece que estoy fluyendo con el gameplay y es verdad. Estoy fluyendo con el gameplay porque me encanta divagar sobre cualquier tema. Y entonces viene el día martes. El día martes me dedico a grabar la primera mitad del audio. Si es un gameplay de 30, entonces grabo 15 minutos. Y así sucesivamente. El día miércoles me cargo de la otra mitad. Y el día jueves, en teoría, es cuando subo el video. Ustedes lo ven el domingo porque lo programo así y lo programo exactamente a la hora de la comida porque sé que es más probable que ustedes lo vean a esa hora por el sencillo hecho de que, bueno, están comiendo. Necesitan ver algo, de lo contrario, sabemos que no vas a ver igual. Pero bueno, si todo sale bien, en teoría ese sería el video del 21 de enero. ¿Qué pasa? Durante esa semana voy a tener visitas de familiares importantes, lo que implica que, bueno, no voy a estar grabando, al menos no de forma pública, con mi familia por el sencillo hecho de que es incómodo. Es extraño y no es algo con lo que quieres tener que lidiar. No quieres tener que lidiar con el primo que siempre viene a preguntarte qué diablos estás haciendo y decirle estoy hablando solo para un gameplay de Minecraft Bedrock. Sí, no, no es una conversación que te gustaría tener en general, en todo sentido. Lo que implica que lo mismo puede que haya o no episodio. La verdad no puedo asegurarles nada, absolutamente nada. Y si lo hay es muy probable que el episodio sea más corto de lo habitual. Hablo de 10, tal vez 20 minutos a lo máximo. Y sí, quería decirles esto por si quieren videos más largos. Me temo que la próxima semana no se va a poder. Así es, la única persona que comenta en los comentarios se va a sentir decepcionada por eso. Pero bueno, así funcionan las cosas, ¿no? Al final de cuentas uno tiene que afrontarlo. Como había dicho anteriormente, no siempre se gana. Uno tiene que jugar a ganar, pero en ocasiones el destino pone todo lo que puede para hacerte fracasar. Aunque bueno, realmente no es un fracaso como tal, simplemente es más que nada una decisión propia. Al final de cuentas, como ya les había dicho, sigue siendo mi decisión si subir o no un episodio o si poder grabarlo en primer lugar, porque no sé si sus familiares van a salir de casa en algún momento. Lo mismo soy yo el que sale a algún lugar más privado para tener un poco más de privacidad y grabar el episodio y subirlo sin más, sin ninguna complicación. Y de hecho puedo hacerlo, hay un lugar en el que puedo hacerlo con total privacidad, pero es muy probable que haya muchísimo eco. Y no sé si eso me agrade, al final de cuentas, como ya les había dicho, estos videos no tienen mucho trabajo detrás, simplemente soy yo hablando, divagando durante el tiempo que sea requerido. Y que el audio no suene bien, tal vez es el mayor insulto que puedo darles. Y no me gusta que tenga ese nivel de calidad, pero bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda con lo que tenga y a ver qué sucede, la verdad. Volviendo al tema que les había dicho de cómo preparo estos videos. Eso implica que tengo 4 días en específico. Uno en el que se graba el gameplay, 2 de grabaciones de audio y uno de subida. Vale, muy bien. ¿Y los otros 3 qué ocurre con esos 3 días? Bueno, en teoría son días que yo utilizo para comenzar nuevos proyectos o continuar algunos que ya tengo, como Loopcraft, por ejemplo, que es una serie que tarda muchísimo más que Hardcore Semanal por el simple hecho de que en Loopcraft hay una cantidad absurda de edición, muchas partes se cortan, muchas otras jamás van a ser vistas. Y yo las grabo pensando que sí, que será interesante poner un timelapse de mí talando media montaña, solamente para darme cuenta de que en papel suena bien, pero en video es pésima idea. Pero sin duda alguna la parte que más me duele es el hecho de que cuando tengo una excelente idea, pero no tengo el presupuesto para realizarlo o el conocimiento para comenzarlo. Realmente es algo que me duele bastante. Por ejemplo, el nombre de la serie en sí. Ustedes ya han visto las miniaturas, saben que ahí aparece Minecraft Loopcraft, muy bonito y todo, pero
aborrezco esos tonos. Y yo sé que fue mi decisión colocar esos tonos, pero ¿qué pasa? Me gustaría tener un diseño más profesional, pero como ya les había dicho, no tengo presupuesto para hacerlo. Y eso es algo que me molesta bastante. Y tampoco tengo las capacidades para hacer un logro profesional, algo que sea destacable, algo que sea único. Es muy complicado de explicar. Es como... Es literalmente el meme de Iron Man de estoy limitado a la tecnología de mi tiempo. Es eso. Estoy limitado al conocimiento y a la tecnología de mi tiempo. Así que sí, realmente es algo molesto tener muchas ideas de proyectos y no ser capaz de comprar muchas de ellas o directamente descartarlas tanto por cuestiones de tiempo como de calidad. Porque claro, yo puedo tomar recursos de otras personas, pero si estas se dan cuenta me meten ahí y ya está, se acabó y está bien en todo su derecho porque al final de cuentas es su trabajo y tú te lo estás intentando, bueno, apropiar sin siquiera molestarte en pedir permiso. Y eso es algo que literalmente es robar. Pero bueno, cambiando de tema, quería decirle algo a la persona que dijo, no sé en dónde, pero seguro que fue Twitter, siempre es en Twitter por alguna razón, que ese era un trabajo sencillo. No tienes la menor idea de lo complicado que es divagar durante 15 minutos para llenar un maldito gameplay de Minecraft. Necesitas muchísimas más cosas de lo que uno esperaría. En primer lugar, ser interesante. Nadie te lo dice, pero ser interesante es absurdamente complicado. Tener ese carisma natural es estúpidamente, absurdamente complicado. Hay gente que nace con eso, muy bien, perfecto. Tienes prácticamente la vida resuelta, porque puedes hacer lo que quieras cuando quieras prácticamente. Pero las personas que tienen que desarrollarlo, hermano, te comprendo al 100%. Estamos en las mismas situaciones y de hecho una parte de mí comenzó a ser creador de contenido por el hecho de que, bueno, odio mi voz. Siempre la he odiado. Aborrezco todo lo que representa, aborrezco cómo suena en audio, desde un tercero principalmente. Me encanta cómo retumba en mi cabeza, pero fuera de eso la aborrezco. Principalmente por, bueno, como ya les había dicho, cómo suena en un audio de un tercero. Y cómo suena en el teléfono, cómo suena en las pantallas en general. Lo odio. Sé que suena mucho mejor en mi cabeza y la verdad que bueno porque si no mi autoestima estaría incluso más por debajo del suelo, lo cual yo no creía que fuera posible. Pero ¿saben qué es otra cosa que yo tampoco creía que fuera posible? El final de Betty la Fea. En general. Me refiero evidentemente a la versión colombiana. La mexicana me da bastante igual. ¿En serio? ¿En serio vas a volver con él? ¿De verdad tenemos que tener esta discusión? Estoy muy molesto, aunque no lo parezca. Estoy volviendo a verlo otra vez por televisión pública porque, bueno, a mi madre le gusta, a mí no. Principalmente el final. Creo que la novela en sí no está tan mal. Para el estreno de televisión pública, al menos, por supuesto. Pero en términos de historia es horrendo. Es pésimo. Jamás voy a entender la decisión final. Si no la han visto, pues no lo entiendo. Ya lleva más de 10 años, si no me equivoco. Vela si quieres. Y si no, pues puedes saltarte esto. Literal, esta opinión va a tardar como un minuto, tal vez, lo máximo. No, la verdad no sabría decirte. Lo mismo me pongo a divagar de más. Lo que sí sé es que voy a decirlo justamente ahora. Y si no quieres saberlo, bueno, sáltatelo hasta donde quieras. O lo mismo coloco una nota, no sé. Te lo voy a decir ahora. Al final, Beatriz Pinzón Solano tuvo la brillante idea de volver a los brazos de Armando Mendoza. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad tenemos que decir o mencionar esta situación? ¿De verdad fuiste tan tonta de volver a los brazos del tipo que te humilló, te sobajó, te utilizó y encima de todo vuelves como si nada? Como si absolutamente nada hubiera pasado. Ah, no, es que él se emborrachó y lo golpearon en un bar cualquiera. Ah, sí, mira qué triste, mira
qué triste, claro. Sí, digo, Beatriz tampoco era una blanca palomita. Meterse con un tipo casado es asqueroso en muchos sentidos, demasiados sentidos para ser exacto. Pero volver a sus brazos después de todo lo que te hizo, cariño, quiérete un poco. En general, quiérete un poco. Pero ¿saben qué? He decidido que voy a utilizar mejores argumentos para criticar ese final. Es más, he tenido tanto tiempo y estoy tan centrado en ese tema que directamente hice un top 5 motivos por los que el final de Betty la Fea es malo. Sin más, así, nada más. Un día simplemente dije, estoy tocando este tema y tengo que demostrar por qué estoy en lo correcto. La verdad, después de ver toda la historia de Armando Mendoza, yo creo que lo que al final sintió fue una combinación de odio, miedo y sobre todo resentimiento. Y tal vez te preguntes por qué resentimiento. Bueno, para mí es bastante sencillo. El hombre lo ha tenido absolutamente todo y cuando se da cuenta que una persona que él mismo cataloga como fea lo trata mal es cuando se obsesiona con la idea de tenerla. No como esposa, sino más que nada como trofeo. Así es como la termina de ver, la ve como un objeto más al que puede obtener en cualquier momento. Cuando se da cuenta de que esto no es así, es entonces que comienza esta especie de obsesión. No solamente es el pánico por perder la compañía, sino también la idea de que él ha estado con muchos modelos, con mucho tipo de personas, con personas de su propio ámbito, y que esto nunca ha comprometido o sido un problema en ningún sentido. Pero ahora que por fin alguien le dice que por fin alguien destruye su juego, entonces es que su autoestima, su varonalidad, por decirlo de cierta forma, perdón, no sé decir bien la palabra, entra en juego. Su ego se destroza y su autoestima le recuerda que lo mismo no es nada para ella. Y entonces es cuando comienza este juego macabro de traiciones y enemistades. Ya no solo se trata de proteger el legado familiar, que es la compañía en sí, sino también de proteger su propia hombría. Al estar en esa situación, darse cuenta de que esa persona ya ni siquiera le hace caso, es que se da cuenta de que lo mismo nunca fue gran cosa. Y entonces, cuando la obsesión entra en juego, se da cuenta de que lo mismo no es suficiente para nadie. Ahí es cuando comienza a decir ese tipo de cosas de no soy suficiente ni siquiera para mí, la que en teoría iba a ser mi comprometida, mi esposa de futuro. Y entonces es que llega esta especie de, ¿cómo decirlo?, mecanismo de odio constante contra sí mismo. Cosa que lo tiene completamente merecido porque el personaje en sí es un maldito. Pero aún así, y esto lo puedo demostrar en la serie que viene después de Betty la Fea, que fue el intento de continuación llamada Comoda, que de hecho fue un fracaso. En esta serie se puede observar cómo el personaje sigue siendo exactamente el mismo, y eso es por un simple argumento: las personas no cambian de la noche a la mañana. Y de hecho ese es el motivo número 4. El personaje no cambió, no evolucionó en ningún sentido, sigue siendo la misma persona arriesgada, la misma persona que de forma bastante curiosa, a pesar de todo lo que ya ha pasado, sigue siendo pésimo con las finanzas en general. Y eso también lo termina confirmando la nueva serie Revival de Betty la Fea, en la que podemos observar que el personaje tuvo la brillante idea de invertir en aerolíneas en tiempo de pandemia. Era evidente que las acciones iban a ir hacia abajo, pero que se vayan hacia abajo no implica que van a repuntar porque la pandemia aún continúa, es un suceso que está ocurriendo. Y sí, lamento haberles hecho ese spoiler sin ni siquiera haber avisado, les ofrezco una disculpa, pero a lo que voy es, el personaje no ha cambiado en ese aspecto. Sigue siendo la misma persona arriesgada, la misma persona insolente, la misma persona que considera que todo lo que haga o diga tiene que estar en lo correcto porque lo dice él. Es prácticamente alguien demasiado egocéntrico para poder tener una relación común y corriente. Y en tercer lugar tenemos el viaje a Cartagena, un viaje que en teoría el propio personaje define como para intentar sanar. Mas sin embargo ahí conoce uno de los personajes más interesantes de toda esta historia, a un personaje que directamente la aprecia, que la quiere. Bueno, no sabría decirte si la quiere, pero probablemente la ve como una gran amiga. Ese personaje directamente la acepta tal y como es, sin pedirle absolutamente nada a cambio.
sin un motivo real detrás de sus acciones. No quería que hiciera algún fraude con él, no quería nada más allá de simplemente apreciarla. Claro, al final se nos deja un tanto abierta la posibilidad de que al final sí la quería, al final no, porque incluso le ofrece un trabajo importante por si no quiere seguir en ese ambiente. Y la verdad es que es bastante curioso este personaje. Pero a lo que voy es, ella pudo haber elegido a alguien distinto. Tenía esa opción. Y aún así decidió volver con aquel personaje que la humilló durante tanto tiempo. Y por cierto, ese zombie, a ver si puedo matarlo de una vez y ya está. No, no. ¿Sabes qué? Me voy de aquí. Me voy de aquí porque si muero va a ser muy patético. Esta forma tan decepcionante. Sé que tengo la espada ahí, pero saben que no lo voy a intentar. Simplemente voy a salir de aquí y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Voy a buscar otra mina o tal vez creo una propia. Pero volviendo al punto, Beatriz por primera vez en mucho tiempo tuvo la opción de elegir a alguien distinto. Alguien que sí la apreciaba sin deberle nada a cambio. Alguien que no tenía que quererla porque toda su vida o entorno dependiera de ello. Y aún así decidió volver al mismo lugar denigrante de siempre. ¿Y todo por qué? Por una mentira de uno de sus amigos para poder entrar a un evento y poder llevársela a casa. Y encima una mentira de la que él era plenamente consciente, como lo es que Tomás Mora no era su pareja, solamente lo había dicho porque quería entrar al evento, porque quería llevársela a casa y ya, nada más. Él sabía perfectamente que no eran pareja y aún así decidió comenzar este juego macabro. Que claro que tú puedes decir, bueno, fue el amigo quien metió mano ahí. Sí, pero al final de cuentas no deja de ser su decisión hacerle caso. A pesar de que, bueno, en el momento en el que todo se quiebra, ella misma le dice, yo era incondicional con usted, ¿por qué me hizo esto? ¿Quién sabe por qué? Porque tenía miedo. Porque el pequeño hombrecito mimado que lo ha tenido todo en la vida se dio cuenta de que lo mismo no era suficiente para una señora como Beatriz. Y cuando eso ocurre, el ego es el que toma decisiones. No estábamos viendo a un hombre roto porque el amor de su vida no le hacía caso. Estábamos viendo a un hombre dañado psicológicamente porque por primera vez en su existencia le dijeron que no. Y ahora voy con el segundo punto. Tal vez es más complejo si lo intentas entender. Perdonar no implica reconciliar. ¿A qué me refiero con esto? El personaje sí, efectivamente, podía perdonar a Armando Mendoza y todo eso. Muy bonito. Pero perdonar a una persona no implica que todo tiene que seguir exactamente igual y que nada ha cambiado. Por supuesto que no. ¿Yo puedo perdonar a una persona que me ha traicionado? Claro. No puedo pasar el resto de mi vida ardido por algo que ya ni siquiera importa. Eso es verdad. Todos lo sabemos, todos hemos tenido que perdonar a alguien o todos le hemos fallado a alguien, que es una parte que la mayoría de personas tiende a omitir cuando se trata de resentimiento. Nosotros también podemos fallar. Pero ese mismo perdón no implica que, bueno, tenemos que ser amigos otra vez, tenemos que volver a ser pareja, tenemos que volver a ser de todo. No. Te perdoné, sané y avancé. Esa es una de las partes más importantes de todo esto. Perdonar no implica que tienes que de forma obligatoria volver con esa persona. Por supuesto que no. Puedes elegir avanzar, salir de ese entorno molesto en el que todos te denigraban por el tipo de persona que eras, por el tipo de rostro que tenías. Y tal vez esa habría sido la lección más fuerte y trascendente que una novela como esta pudo habernos dado. Porque yo creo que la esencia de esta novela era aceptarse a sí mismo. Aceptarte a ti, que es la parte más importante de uno. Pero no, en su lugar prefirieron hacer que el personaje volviera a las garras del mismo personaje que le ocasionó todo esto. ¿Por qué? ¿Por una canción? Porque tenía que ser así, porque todas las novelas tienen que acabar con los protagonistas juntos a pesar de todo lo que se hicieron. Discúlpeme, pero el personaje de Armando Mendoza es de los pocos en una novela que no merecía un final feliz, porque no aprendió nada. Sigue siendo el mismo cabrón de siempre. No cambió en ningún sentido. No se hizo más empático, no se hizo más cariñoso, no cambió nada.
Y ojo, esto no se trata de resentimiento, de estoy enojado y por eso ya no te voy a hablar. Se trata de, como ya lo había dicho, perdonar no implica reconciliar. El perdón es prácticamente la primera parte de esa zona. Vale, lo arruinaste, te perdono, todo muy bien. Pero que te perdonen no implica que, voy a volver a tus brazos porque sí. Por supuesto que no. No funciona así. Porque si funcionara así, entonces las personas que perdonan, entonces solucionaría todo en la vida, ¿no? Perdón, me subí borracho y de eso se posee, se arregló mágicamente. Por supuesto que no. Las heridas emocionales tardan su tiempo en sanar y requieren el tratamiento que requieren. Pero que de pronto todo esto se resuelva con una, perdón, mira, ya, lo arruiné. Todo bien, ¿no? No. Y como ya te dije, no se trata de resentimiento, se trata de no sé si quiero continuar con esto. Sin más, no sé si creo que nuestra relación vale la pena porque ya me dañaste una vez. Y ya sé cómo comienza esta historia, ya sé cómo termina esta historia. Es evidente, las personas también pueden cambiar, pero de un día a otro no funciona así. Y el motivo número uno, el más burlesco del personaje. Yo creo que el escritor se estaba riendo cuando hizo que filmaran esa escena. Estaba muy feliz por esa escena. Tal vez la forma más humillante y denigrante de tratar a tu personaje principal. Y les voy a colocar la escena y luego me dicen qué piensan. Bueno, no encontré la escena, pero sé que existe este diálogo o es muy similar. Y es algo así como, ¿cree que soy tan estúpida como para volver a sus brazos? Y así constantemente, una y otra vez, recordándole todo el daño que le hizo. Y la verdad, cada vez que escucho ese diálogo, cada vez que recuerdo esa escena, no puedo evitar reírme, porque al final la respuesta era sí. La respuesta era sí. El personaje fue tan estúpido de volver a los brazos de su agresor. Así, nada más. No es que el personaje de Don Armando se puso a llorar, le pegaron en un bar. Hijo, con todo lo que ella pasó, fue humillada, fue maltratada, fue utilizada por el tipo al que quería. Y tú vas a comparar una paliza en un bar con ya, ya está, perdonado, ya, finí. ¿Eres tonto? ¿Necesitas que alguien te dé un abrazo, que alguien te trate con cariño, con respeto? ¿Eso es lo que necesitas para que aprendas cómo quieres que realmente alguien te quiera? Porque al final el personaje sigue siendo el mismo cabrón. No cambió en ningún sentido, no va a cambiar en ningún sentido. Y cada vez que yo escucho esa escena no puedo evitar reírme, no porque me cause gracia, sino porque sé cómo termina. Sé cómo termina, sé la humillación que va a ser, porque al final de cuentas, bueno, es verdad, el personaje no merecía tampoco un mejor trato, al final de cuentas se acostó con un tipo que estaba comprometido. Y tal vez eran tal para cual, lo cual es bastante curioso, pero eso no quiere decir que el personaje no pudo haber tomado una mejor decisión. Y ojo, no estoy diciendo que porque el francés era francés se tenía que quedar con el francés, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que pudo haber elegido, y ese personaje representaba eso, la elección. Poder tomar otro camino, superar su miedo, superar la humillación. ¿Y qué mejor forma de superar esa humillación que avanzar? No perdonar. Bueno, tal vez sí perdonar, pero como ya lo había dicho, perdonar no implica reconciliar. No implica que, ya, me olvidé de todo lo que había pasado. Ya, estoy feliz ahora contigo. Por supuesto que no. Tú por tu camino, yo por el mío. Así de sencillo. O dígame, ¿ustedes han estado en alguna situación así en la que dicen, bueno, ya te perdoné, vamos a volver a intentarlo? Por supuesto que no. Y si están en una situación, despierten, porque es muy probable que si les salió bien una primera vez, le va a salir bien una segunda. Pero sin duda alguna es incluso peor cuando esas mismas personas se niegan a sí mismos la oportunidad de ser mejores, de obtener a alguien que sí los quiere. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirles. Sean mejores, quiéranse más, apréciense más, porque allá afuera estoy seguro que debe haber alguien que sí te quiera. Alguien que no tenga que humillarte, que no tenga que maltratarte, alguien que esté ahí realmente para ti.
Y bueno, eso ya está. No sé por qué te estoy hablando de pronto de superación emocional. Lo que sí sé es que no sean como Betty. Adiós.